Existen también otros dos tipos de inflación, pero no son ni en términos monetarios ni en términos de desequilibrios macroeconómicos, sino que vienen en un sentido más psicológico. Entonces, estos dos es la inflación núcleo, ¿sí? Lo voy a llamar así, la inflación núcleo o inflación también inflación subyacente y la inflación por expectativas. Entonces tenemos estos dos tipos de inflación. Ejemplos de estos tipos de inflación, básicamente la subyacente es un tipo de inflación cuando tenemos a veces economías que tienen una canasta básica representativa, pero hay productos que se mueven así, con mayor volatilidad. Tenemos dentro de la canasta básica un subgrupo de productos que se comportan más volátiles. Estos son los productos energéticos y los alimentos de consumo diario. Y tenemos otro segundo grupo que pertenecen a la canasta básica, pero que tienen menor volatilidad. Entonces, si logramos separar la canasta básica con la que calculamos IPC en estos dos productos que son muy volátiles, repito, productos energéticos y alimentos diarios, ¿verdad? Y los otros, ¿verdad?, que no son muy volátiles, entonces vamos a tener dos términos, la inflación no subyacente y la inflación subyacente. La inflación subyacente o núcleo es aquella que es el resultado, que es la que están viendo aquí en rojo, es el resultado de quitar los productos muy volátiles. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con inflación subyacente? Si quitamos esos productos volátiles, ganamos primero una inflación más predecible, ¿verdad? Porque no tenemos ese fenómeno volatilidad. Entonces, como es más predecible, la inflación subyacente tiende a ser más estable en el tiempo y por lo tanto nos permite pronosticar inflación futura. Es importante la inflación actual y la inflación futura por el siguiente tipo de inflación que vamos a tener, que es inflación por expectativas. Se dice que la inflación es por expectativas cuando la gente cree que va a haber inflación y por lo tanto ocurre esa inflación, ¿verdad? No en el porcentaje en el que la gente lo dice, pero sí en un porcentaje muy similar al que la gente cree que va a haber inflación. Desde hace 7 años este tipo de inflación ha agarrado fuerza o auge para los bancos centrales. Por ejemplo, el Banco de Guatemala tiene una encuesta donde le pregunta a consumidores claves cuál cree que va a ser la inflación el siguiente trimestre. Entonces, ahí nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo funciona esta inflación por expectativas? Los agentes económicos, principalmente las empresas, que es con las que voy a dar el ejemplo, las empresas creen que el gobierno, por ejemplo, dice que la inflación va a ser de un 2%, pero las empresas ya no confían en el gobierno. Entonces, como no confían en el gobierno, ellos dicen, bueno, el gobierno dijo X%, pero yo sé que siempre que dice X% es más. Entonces, nosotros, para protegernos de esa inflación que va a ser más de lo que dijo el gobierno, incrementemos el precio de nuestros productos en un porcentaje mayor. Entonces, si el gobierno dijo 3, ellos le ponen 5. ¿Verdad? Entonces, es una inflación por expectativas porque no es controlada por el gobierno, ¿verdad? Ni por emisión monetaria ni por desequilibrios macroeconómicos. Ejemplo claro es la economía argentina, que ha sufrido mucho, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Argentina ha intentado no emitir su moneda nacional y no presenta muchos desequilibrios macroeconómicos ni por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda. Ha sacado la inflación núcleo, ¿verdad?, que es la que acabo de explicar, la subyacente, y a pesar de todo eso, sigue habiendo una inflación bastante grande, ¿verdad? No la podemos llamar hiperinflación, pero sí es una inflación que roza
está entre inflación normal e hiperinflación. Entonces, es esa, la expectativa es lo que cree la gente que va a suceder y termina ocurriendo, dado que ellos mismos incorporan un extra por encima de lo que el gobierno dice. Esto ocurre porque no hay confianza en el Banco Central, ¿verdad?, que va durante sus políticas monetarias.